Una noche de música y espejos cambió el destino de una mujer. Ante toda la sociedad de Bath, Eleanor Harland fue negada por el hombre que amaba, un duque que, por miedo al escándalo, sacrificó su corazón. Años después, el pasado vuelve con la fuerza del invierno, trayendo consigo una carta nunca entregada, una verdad oculta y un amor que se niega a morir. En esta historia, el honor y el sentimiento se enfrentan en una batalla silenciosa, donde solo el alma más valiente sabrá perdonar. Cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Y dime, ¿crees que el amor puede sobrevivir al orgullo y al paso del tiempo? Bath, Inglaterra, 1868. La bruma del invierno aún flotaba sobre los tejados de piedra cuando Eleanor Harland volvió a recorrer los pasillos del antiguo conservatorio. El eco suave de las notas musicales flotaba en el aire como un recuerdo dormido que no terminaba de apagarse. Allí, entre pianos de caoba y vitrales empañados, había comenzado su historia, y también su ruina. 5 años atrás, era solo la hija de un profesor de música, una muchacha modesta, con el rostro enrojecido por el frío y los sueños encendidos por el piano. Aquella noche, su padre había sido invitado a tocar durante una velada privada en la casa de la marquesa de Ellingwood. Eleanor lo acompañó, sin imaginar que en ese salón iluminado por candelabros y espejos tallados, encontraría la mirada que trastornaría su mundo. El duque Adrian Wycliffe no era un hombre que pasara desapercibido. Con apenas 29 años, su presencia eclipsaba incluso a los caballeros más ilustres. Vestía un frac de terciopelo negro con bordados discretos y un chaleco color marfil que resaltaba aún más su estampa altiva. Su cabello castaño claro, peinado hacia atrás con estudiada naturalidad, y sus ojos, de un gris acerado, la observaban desde el otro extremo del salón con una intensidad que la dejó sin aliento. Eleanor, sentada frente al piano con las manos temblorosas, sintió cómo su respiración se alteraba bajo esa mirada. Tocó la primera pieza con devoción, pero al llegar al segundo movimiento, sus dedos flaquearon. Él se levantó de su asiento y se acercó. Su voz fue un murmullo bajo, grave, apenas audible, pero cargado de algo más profundo que las palabras. Señorita Harland, ¿acaso la música también tiembla cuando la emoción es sincera? Aquel fue el inicio. Durante semanas, sus caminos se cruzaron en los mismos salones, en las mismas caminatas matinales por los jardines de Bath, en los mismos silencios compartidos entre partituras. Nunca la cortejó abiertamente. Lo suyo era un cortejo contenido, envuelto en gestos sutiles. Un libro olvidado a propósito en el jardín, una flor silvestre dejada sobre el atril del piano, una palabra susurrada cuando nadie más podía oír. Eleanor, sin experiencia en las artes del corazón, cayó presa de una ilusión que se volvió necesidad. Adrian se mostraba atento, protector, casi devoto. Le habló de Viena, de sus años de estudio en Oxford, de su desdén por los compromisos aristocráticos. Le confesó que detestaba las recepciones donde cada sonrisa tenía un precio. Le hizo creer que su mundo podía tocar el de él. Pero Bath no era tierra de fantasías. Las criadas cuchicheaban. Las matronas observaban con ojos de cuchilla. Los rumores se deslizaban entre los cortinajes y alcanzaban oídos más poderosos. La marquesa de Ellingwood dejó de invitar a los Harland. Los alumnos del conservatorio comenzaron a retirarse. Y entonces, una noche de gala en el Salón de las Columnas, todo se rompió. Eleanor asistió vestida con un sencillo traje de muselina lila, con encaje blanco en el escote y mangas abullonadas. Llevaba el cabello recogido con esmero y su corazón lleno de ingenua esperanza. Cuando lo vio entrar, imponente y elegante, acompañando a una joven de linaje ilustre, pensó que tal vez solo fingía. Que todo era parte de un juego para despistar a los demás. Se acercó como lo hacía siempre. Sonrió, suave. Pero él la miró como si no la conociera. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó en voz alta, lo bastante fuerte para que lo oyeran los presentes. Un murmullo recorrió el salón.
Eleanor sintió que el aire la abandonaba. El duque volvió el rostro y ofreció el brazo a su acompañante, alejándose como si nada hubiese ocurrido. Esa noche, el corazón de Eleanor se partió en 1000 fragmentos. Su padre, avergonzado, recogió sus partituras y no volvió a presentarse en sociedad. Al día siguiente, Eleanor empacó sus pertenencias y dejó la ciudad con la dignidad de quien se niega a suplicar. Nunca supo si él lo hizo por cobardía, por orgullo o por algo más. Solo sabía que la había negado delante de todos, y que, desde entonces, cada nota que tocaba llevaba consigo la herida de aquel desprecio. Su nombre había quedado manchado en los salones de Bath, como si su sola presencia representara un escándalo. Ahora, años después, estaba de vuelta, no por elección, sino por necesidad, y aunque sus pasos la llevaban a una nueva casa, a una nueva ocupación, las calles de piedra y las fachadas neoclásicas le recordaban todo lo que había perdido. La ciudad no había cambiado, pero ella sí. Su mirada era más firme, su espalda más recta, y su corazón más resguardado. Sin embargo, al cruzar la verja de hierro forjado de la casa Wycliffe, algo en su pecho volvió a estremecerse. No sabía aún que dentro de aquellas paredes, el pasado, ese que creía enterrado bajo la nieve del tiempo, estaba a punto de resucitar, y que la historia que había comenzado con una nota quebrada aún no había terminado. El invierno de 1868 se extendía con una melancolía serena sobre los tejados de Bath. Las hojas secas ya no crujían bajo los pasos de los transeúntes. Ahora era la escarcha la que dominaba el sendero, envolviendo la ciudad en un velo blanco que parecía silenciar incluso el murmullo de los recuerdos. Eleanor Harland caminaba con paso firme, aunque su corazón se mantuviera en guardia. Cada calle empedrada, cada verja de hierro forjado, cada silueta de iglesia entre la neblina le hablaba de un pasado que había jurado no volver a enfrentar. Desde hacía 2 años trabajaba como institutriz en la casa de los Pendleton, una familia respetable de comerciantes ilustrados que le ofrecían sustento y tranquilidad. No era una vida de lujos, pero sí de dignidad, y Eleanor se aferraba a ella con la entereza que solo otorgan las heridas bien escondidas. Enseñaba francés, lectura y piano a 2 niñas de buena educación. Dormía en una habitación austera pero cálida. Leía por las noches a la luz de un quinqué, mientras el viento silbaba tras los postigos. Su mundo era pequeño, sí, pero dentro de sus límites había hallado un refugio contra el escándalo, la humillación y el amor malgastado. Hasta que una carta llegó una mañana, perfumada con el sello de un lacre oscuro y caligrafía impecable. El sobre llevaba su nombre completo, señorita Eleanor Harland. No venía del conservatorio ni de los círculos culturales, sino de una mansión situada en el corazón más distinguido de la ciudad, la residencia del duque de Meredal. El mensaje era claro. Una niña de 7 años necesitaba lecciones de piano, dictado musical y recitación. La institutriz anterior había partido por motivos familiares, y la familia buscaba a alguien con discreción, paciencia y formación clásica. El pago era generoso, el alojamiento incluido, y la recomendación venía avalada por un antiguo colega de su padre. La oferta parecía irrefutable, si no fuera por el nombre que la firmaba: Meredale. El mismo título que, años atrás, había dejado una cicatriz imborrable en su historia. Un nombre que ya no pronunciaba. Un eco que se le había instalado en el pecho con la misma persistencia con la que el frío se cuela por debajo de las puertas. Eleanor leyó la carta una segunda vez, luego una tercera. No aparecía el nombre de Adrian, solo la firma de la señora Margaret Wycliffe, viuda de su hermano mayor, quien ahora administraba la casa en nombre de la familia. No había mención directa al duque, ni a su paradero. Eleanor pensó en rechazar la oferta. Pensó en quemar la carta. Pensó en escribir un rotundo no y continuar su vida sin sobresaltos. Pero la realidad, como tantas veces, no ofrecía el lujo de elegir con el corazón. Los Pendleton
Habían decidido trasladarse a Oxford en la primavera, y ella no contaba con otras alternativas. La carta llegaba como una tabla en medio de un mar incierto, y el mar, en su caso, no perdonaba. Aceptó. 3 días después, con su maleta modesta y su vestido de viaje gris oscuro cubierto por un redingote de lana espesa, se presentó en la entrada de la mansión Wycliffe. La misma verja de hierro, los mismos jardines simétricos, la misma fachada de piedra clara. Todo se mantenía casi igual, pero al mismo tiempo, todo parecía cubierto por una sombra que antes no existía. Un velo de duelo, quizás. Una quietud distinta, como si el aire dentro de aquellas paredes hubiese dejado de respirar libremente. Lady Margaret la recibió con cortesía gélida. Era una mujer alta, de rostro anguloso y cabello recogido con tirantez excesiva. Su vestido de luto, negro y sin adornos, colgaba de sus hombros con rigidez. La condujo por un pasillo revestido de paneles de roble hasta una sala de estar decorada con retratos familiares. Eleanor evitó alzar la vista demasiado, temiendo encontrar un rostro que no estaba lista para ver. «Mi sobrina, Cecilia, es una niña frágil», dijo Lady Margaret sin preámbulos. «Necesita firmeza, pero también delicadeza. Ha sufrido mucho estos últimos años». Eleanor asintió con una leve inclinación de cabeza. No preguntó nada. No mencionó al duque, no pronunció su nombre. Fue instalada en una habitación del ala este, con vistas a los jardines. Desde su ventana se divisaban los senderos serpenteantes, los pinos podados con esmero y la glorieta de hierro forjado donde alguna vez, sin querer recordarlo, una joven ingenua había creído escuchar una promesa. La primera semana transcurrió sin incidentes. Cecilia, o Sisi, como le decían en casa, era una niña de ojos tristes y voz suave, que respondía con dulzura a las lecciones y mostraba una memoria prodigiosa para los pasajes musicales. Eleanor comenzaba a sentirse segura en su nuevo entorno, aun cuando el ambiente seguía impregnado por un silencio espeso, casi expectante. Nadie hablaba del duque. Su retrato no adornaba el salón principal. Tampoco se mencionaba su nombre en las comidas ni en los paseos. Hasta que una tarde, al regresar del invernadero con la niña, Eleanor lo vio. Estaba de pie junto a un rosal desnudo, con las manos enguantadas cruzadas a la espalda. Vestía un abrigo largo de lana negra, con cuello de terciopelo, y un sombrero de copa que dejaba entrever las hebras claras de su cabello. Era él, pero no era el mismo. La postura seguía siendo erguida, casi altiva, pero el rostro había cambiado. Una cicatriz le surcaba la mejilla izquierda, pálida y firme, como una línea dibujada con pulso tembloroso. Sus ojos, aunque del mismo tono gris acerado, ya no brillaban con la arrogancia de otros tiempos. Había en su expresión un peso nuevo, una gravedad que desmentía cualquier recuerdo idealizado. Eleanor se detuvo en seco. Cecilia, sin notar la tensión, siguió caminando hacia el banco cercano. Adrian levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Ninguno habló. Ninguno sonrió. Solo se miraron. Fue un instante. Apenas un segundo suspendido en el aire helado de la tarde. Pero en ese segundo, la escarcha pareció derretirse bajo sus pies, y el silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. Eleanor bajó la mirada. Sus mejillas ardían. Un estremecimiento recorrió su nuca, pero su espalda no se curvó. Siguió caminando, digna, sosteniendo la mano de la niña. No volvió la vista atrás. Pero algo dentro de ella sí lo hizo, porque el pasado no había quedado atrás, no del todo. Y porque en los ojos del duque, de aquel hombre que alguna vez la negó ante el mundo, había algo que ni el tiempo, ni la guerra, ni el arrepentimiento habían logrado enterrar. Una verdad no dicha. Una historia aún sin final. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma tensa, como si cada rincón de la mansión Wycliffe ocultara un suspiro contenido. El invierno, con su neblina persistente, envolvía los jardines y apagaba los colores del paisaje, mientras dentro de la casa el fuego crepitaba suavemente en las chimeneas. Eleanor se acostumbraba al ritmo silencioso de aquella rutina aristocrática, enseñando música a la pequeña Sisi cada mañana
en el salón del ala este, donde un piano de cola brillaba bajo la luz tenue del mediodía. Era un espacio amplio, con ventanales que daban al jardín, y donde el eco de cada nota se mezclaba con el canto lejano de los mirlos. Sissy era una niña inteligente, de corazón sensible y curiosidad viva. La manera en que sus dedos pequeños se deslizaban por las teclas recordaba a Eleanor sus propias primeras lecciones junto a su padre. La niña mostraba un talento natural, pero también una fragilidad que preocupaba a todos. No hablaba mucho, y a veces, mientras tocaba, se detenía sin razón aparente y miraba hacia la puerta, como esperando que alguien entrara. Eleanor comprendió, sin necesidad de explicaciones, que ese alguien era su tío, el duque. Adrian Wycliffe rara vez aparecía durante las clases, pero cuando lo hacía, su presencia transformaba el ambiente. Entraba con paso silencioso, apoyando una mano enguantada sobre el respaldo de una silla, y observaba a la niña sin interrumpir. Eleanor, consciente de su mirada, sentía un estremecimiento involuntario recorrerle la espalda. No era miedo, era algo más complejo, una mezcla de recuerdos y emociones que luchaban por no manifestarse. Cada vez que sus ojos se cruzaban, algo invisible se agitaba entre ellos. Y, aunque ella se esforzaba por mantener la compostura, su respiración se volvía más lenta, más pesada, como si cada segundo frente a él despertara lo que creía dormido. Una tarde, mientras la nieve caía con suavidad tras los ventanales, Sissy dejó de tocar y se giró hacia su tío con una sonrisa tímida. ¿Lo hice bien, tío Adrian? Él asintió con una dulzura que desmentía su fama de hombre frío. Lo hiciste mejor que bien, pequeña, respondió con voz grave, llena de una ternura inesperada. Eleanor observó aquella escena con un nudo en la garganta. El duque se inclinó, colocó una mano sobre el cabello dorado de la niña y le dio un beso en la frente. En ese gesto, vio un rastro del hombre que un día la había conmovido, el mismo que sabía ser gentil cuando bajaba la guardia. Pero enseguida él notó la mirada de Eleanor y se irguió, como si temiera haber revelado demasiado. «Puede continuar, señorita Harland», dijo con tono contenido. Ella asintió. Las notas del piano reanudaron su curso, pero ya no sonaban igual. Había algo en la atmósfera que pesaba más que el aire. Aquella noche, mientras el viento golpeaba los cristales, Lady Margaret la llamó a la biblioteca. La duquesa viuda, como todos la trataban, la recibió de pie, vestida con un traje de terciopelo negro que realzaba su porte severo. Su mirada, azul y fría, recorrió a Eleanor de arriba a abajo. «Espero que comprenda, señorita Harland», comenzó con voz firme, «que su deber aquí es instruir a mi sobrina y nada más. Nuestra familia ha pasado por tiempos difíciles, y lo último que necesitamos son habladurías». Eleanor sintió el golpe de aquellas palabras, pero no bajó la cabeza. «Mi conducta siempre ha sido intachable, milady. No tengo intención alguna de causar incomodidad». Lady Margaret entrecerró los ojos. «Bath tiene memoria larga, señorita, no olvide eso». Eleanor se inclinó en una leve reverencia y salió sin responder. El corazón le latía con fuerza, no de vergüenza, sino de indignación. Sabía perfectamente a qué se refería la cuñada del duque. El pasado aún se susurraba entre los salones de la ciudad, y para los que ocupaban un título, una mujer sin linaje seguiría siendo motivo de escándalo, sin importar cuán discreta o virtuosa fuese. Subió a su habitación y frente al espejo ovalado observó su propio reflejo. No era la misma muchacha que un día fue humillada en un baile. Sus ojos tenían una luz distinta y su semblante, aunque sereno, guardaba la firmeza de quien aprendió a resistir. Pero aún así, la herida vieja dolía, esa herida invisible que no se cura con el paso del tiempo. Pasaron los días. Adrian y Eleanor coincidían cada vez más, aunque ninguno lo buscara. En los desayunos, en los pasillos, en los jardines. A veces él se detenía a hablar brevemente de la música, de la educación de Sissy o del clima. Otras veces, simplemente la observaba pasar con discreción, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Una mañana, cuando ella ensayaba una sonata en el piano del salón, Adrian entró sin anunciarse. Se quedó escuchando un largo rato antes de hablar.
Toca con el alma, igual que antes, dijo en voz baja. Eleanor no levantó la mirada. No recordaba que la música formara parte de sus recuerdos, su señoría. Él esbozó una sonrisa leve, casi triste. Formó parte de todo lo que destruí. Eleanor detuvo sus manos sobre el teclado. No hable así, las palabras no cambian lo ocurrido. Pero el silencio tampoco, replicó él, acercándose despacio. La tensión se hizo palpable. Adrian se detuvo a pocos pasos de ella. El reflejo de la chimenea iluminaba la mitad de su rostro, y la cicatriz que marcaba su mejilla parecía aún más visible bajo aquella luz dorada. Sin embargo, lo que realmente la conmovió no fue la marca, sino la mirada. En esos ojos grises había una profundidad nueva, una sombra de cansancio y culpa que antes no existía. La guerra me cambió, dijo al fin con voz quebrada. Perdí más que batallas. Perdí la capacidad de dormir en paz. Y cada noche, en medio del ruido de los cañones, recordaba su rostro. No el de una mujer ofendida, sino el de alguien a quien le debía todo lo que fui incapaz de dar. Eleanor sintió un temblor recorrerle los dedos. Quiso hablar, pero las palabras se negaban a salir. El pasado se interponía, pesado como una losa. No debería hablarme de eso, su señoría. Mi presencia aquí tiene un propósito claro. Y el mío también, respondió él con firmeza. Enmendar lo que el miedo me hizo cometer. Ella se levantó, decidida a irse. Pero él se adelantó y le sostuvo el guante apenas con la punta de los dedos. No la retuvo, no la forzó. Solo la tocó, como quien roza una llama que sabe que quema. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero bastó para que el aire se volviera distinto. Eleanor apartó la mano y dio un paso atrás. No vuelva a hacerlo. Lo prometo, susurró él, pero no puedo prometer olvidar. Ella salió del salón sin mirar atrás, la respiración agitada, el corazón desbordado. En el pasillo, apoyó una mano en la pared para recuperar el aliento. Sabía que debía mantenerse firme, que no podía permitir que las viejas emociones volvieran a dominarla. Pero su interior temblaba. Esa cicatriz en su rostro no era la única que había dejado la guerra. También ella tenía la suya, invisible, pero aún sangrante. Aquella noche, la nieve volvió a caer. Eleanor se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Desde su cuarto podía ver la figura del duque caminando solo por los jardines, envuelto en su abrigo oscuro. El resplandor de la luna caía sobre la nieve, dibujando su silueta entre sombras. No sabía si lo movía la nostalgia, la culpa o la soledad. Quizá las tres. En ese instante, recordó sus palabras. Perdí la capacidad de dormir en paz. Y por un momento, deseó poder aliviar ese peso, aunque no supiera cómo. Luego apartó la mirada. No era su lugar sentir compasión por él, no después de todo lo ocurrido. Sin embargo, el corazón, ese traidor silencioso, no siempre obedece a la razón. Eleanor cerró los postigos y apagó la lámpara. La casa quedó envuelta en la quietud. Afuera, el duque seguía de pie bajo la nieve, con la cabeza inclinada, como un hombre que conversa con sus propios fantasmas. Dentro, una mujer intentaba no escuchar el eco de los suyos. La noche avanzó lenta, y el silencio se hizo tan profundo que parecía contener un secreto. Uno que aún no estaba listo para ser revelado. La mansión Wycliffe había sido siempre un lugar de silencios ceremoniosos, de pasos que se deslizaban sobre alfombras orientales y de palabras que, más que pronunciarse, se insinuaban entre miradas medidas. Pero desde hacía algunas semanas, aquel silencio empezaba a resquebrajarse. No con estruendo, sino con la sutileza venenosa de los rumores. Un murmullo comenzaba a crecer como una telaraña invisible, tejiéndose entre pasillos, salones y escaleras de mármol. Y en el centro de esa red, sin quererlo, estaba Eleanor Harland. Al principio, fueron apenas gestos. Una doncella que detenía su tarea al verla pasar. Un lacayo que desviaba la mirada con mal disimulada curiosidad. Una señora de visita que fruncía el ceño al encontrarla en el jardín junto a la pequeña Sissy. No decían nada en voz alta,
pero sus rostros hablaban con la elocuencia cruel de quienes creen saber más de lo que realmente saben. Lady Margaret, siempre atenta a preservar la apariencia, no tardó en notar el zumbido de las habladurías. Aunque jamás abordó el tema directamente con Eleanor, su actitud se tornó más rígida, más vigilante. Sus instrucciones eran ahora más tajantes, sus miradas más frías, como si cada gesto de cortesía fuese una advertencia envuelta en terciopelo. Fue en medio de esa atmósfera espesa que llegó la noticia de una cena formal en honor del vizconde de Trowbridge, un viejo aliado de la familia que regresaba de la India con una nueva esposa y una reputación reforzada por sus aventuras diplomáticas. La recepción sería discreta pero elegante, con una lista de invitados cuidadosamente seleccionada entre lo más distinguido de la sociedad de Bath. Y aunque Eleanor no figuraba entre los nombres invitados, fue convocada por Lady Margaret con una orden que no admitía discusión. La niña no se encuentra en condiciones de quedarse sola esta noche. Estará presente en la velada hasta la hora del postre. Usted permanecerá cerca en calidad de acompañante y responsable de su comportamiento. Eleanor aceptó sin protestar. Sabía que en su posición no había espacio para el orgullo, pero en su interior algo se revolvía con inquietud. No por la cena en sí, sino por lo que sabía que inevitablemente sucedería. Tendría que enfrentar los ojos inquisidores de una aristocracia que no había olvidado su nombre ni el escándalo que alguna vez lo acompañó. La noche de la cena, la casa fue transformada. Los candelabros de cristal fueron pulidos hasta brillar como diamantes. Se colocaron arreglos florales en los zócalos de las escaleras y se encendieron todas las lámparas de gas del ala principal. La vajilla de porcelana francesa volvió a ocupar su sitio en la larga mesa del comedor, y una orquesta de cuerdas ensayaba en la galería los primeros acordes de una sinfonía tranquila, adecuada para no ahogar las conversaciones. Eleanor eligió su atuendo con extrema discreción. Vestía un sencillo vestido de seda color azul oscuro, sin adornos, de mangas largas y cuello alto. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto por una peineta de carey. No usaba joyas ni perfume. Solo su compostura, su voz suave y su mirada serena la acompañaban como escudo ante la tempestad de juicios silenciosos que estaba por enfrentar. Sissy, en cambio, lucía encantadora con su vestido color crema y lazos de raso en los hombros. Tomaba la mano de Eleanor con naturalidad, ajena al ambiente tenso que flotaba alrededor. Juntas descendieron la escalinata principal poco antes de las 8, cuando los primeros carruajes comenzaban a llegar. Adrián apareció en el vestíbulo justo cuando madre e institutriz se preparaban para ingresar al salón. Iba vestido con levita negra y chaleco de brocado plateado. Su corbata blanca, anudada con precisión, destacaba contra el tono de su piel, ligeramente más pálida desde su regreso. Cuando vio a Eleanor, se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para clavar en ella una mirada profunda que no contenía altivez ni reproche, sino algo más complejo: reconocimiento. Como si, pese a las circunstancias, él supiera que su sola presencia en ese salón era un acto de valor. «Señorita Harland», saludó con gravedad. «Su señoría», respondió ella bajando levemente la cabeza. La cena comenzó con un desfile de saludos, reverencias y cortesías. Los invitados se distribuyeron entre los salones según su rango y familiaridad con los anfitriones. Eleanor se mantuvo junto a Sissy, cuidando que la niña no se apartara demasiado, procurando no llamar la atención. Sin embargo, su presencia despertaba interés. Algunas damas cuchicheaban detrás de sus abanicos, y no faltaron los caballeros que la miraban con la curiosidad que despierta lo prohibido. Todo se desmoronó lentamente cuando la marquesa de Weatherstone, una viuda altiva y poderosa, se acercó al grupo donde se encontraba Lady Margaret con un círculo de invitados. Eleanor había llevado a Sissy a saludar, como se esperaba de alguien en su posición, pero la marquesa, con su tono empapado de veneno dulce, decidió dar un paso más allá. «Qué gesto tan noble el suyo, Margaret», dijo con una sonrisa ensayada. «No todas las familias aceptarían tener entre sus muros a una institutriz, tan versada en las artes sociales».
Lady Margaret frunció los labios, pero no respondió. Eleanor sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Se mantuvo firme, con la mano de Sissy entre las suyas. No dijo palabra, pero la marquesa no había terminado. Dicen que la música une corazones, continuó, bebiendo un sorbo de vino, aunque en ciertas casas une lo que no debería ser unido. Un murmullo apagado recorrió a los presentes. Adrian, que hasta ese momento conversaba con un coronel retirado junto a la chimenea, giró el rostro con lentitud. Su mirada cayó sobre la marquesa con una severidad que detuvo el aire. «Le ruego que mida sus palabras, Lady Weatherstone», dijo con voz firme, cruzando el salón con paso decidido. El silencio fue inmediato. La marquesa arqueó una ceja. «¿He dicho algo impropio, duque? Solo comentaba el ambiente tan instructivo. Está hablando de mi empleada con un tono inaceptable», dijo él sin levantar la voz. «Y está ofendiendo, de paso, a mi sobrina, a quien la señorita Harland instruye con dedicación y afecto. Si no sabe apreciar la decencia cuando la tiene delante, le ruego que se retire». Un escalofrío recorrió el salón. La marquesa palideció. Algunos hombres bajaron la mirada. Lady Margaret entrecerró los ojos, como si el control de su mundo se resquebrajara. Eleanor, atónita, sentía que el piso temblaba bajo sus pies. La marquesa murmuró una excusa y se alejó. La conversación general tardó unos minutos en reanudarse, pero la escena había quedado grabada en la memoria de todos. No era habitual que un duque interviniera públicamente en defensa de una institutriz, menos aún que lo hiciera con tanta determinación. Adrian no dijo nada más. Se volvió hacia Eleanor y le ofreció el brazo. «Permítame escoltarla al jardín de invierno. El aire fresco puede ayudarle». Ella dudó, pero la mirada de Sissy, aún conmovida por lo ocurrido, la convenció. Tomó su brazo, con delicadeza, y ambos se alejaron entre los pasillos, dejando atrás un salón donde las máscaras de la alta sociedad comenzaban a resquebrajarse. Y aunque Eleanor sabía que el gesto del duque solo avivaría los rumores, también comprendía que, por primera vez, alguien se había puesto de pie por ella, no con flores, ni con promesas vacías, sino con el peso de su nombre y de su voz. Y esa defensa, inesperada y valerosa, comenzaba a estremecer las murallas que ella misma había levantado en su corazón. La brisa matinal entraba por las rendijas del ventanal, agitando con suavidad las cortinas de lino claro que colgaban a los lados del salón de música. La estancia aún no había sido calentada por el fuego, y un leve temblor recorría los dedos de Eleanor mientras ordenaba las partituras que Sissy había dejado desparramadas sobre el banco del piano. La niña había terminado su lección temprano esa mañana, y Eleanor, deseando aprovechar los minutos de soledad, se había sumido en la tarea minuciosa de organizar las obras por compositor y dificultad, como acostumbraba en sus días de estudio. Mientras hojeaba un cuaderno de hojas amarillentas, encontró entre las páginas un viejo libro encuadernado en cuero gastado. El título, grabado en dorado y ya desvanecido, revelaba apenas «Sonatas completas para pianoforte». Eleanor acarició la tapa con una nostalgia inesperada, reconociendo aquel ejemplar como uno de los que solía usar su padre en las lecciones. Lo abrió con cuidado, temiendo que las hojas pudieran quebrarse por el paso del tiempo, y entonces lo vio. Entre la página de una sonata de Schubert dormía una carta doblada con precisión, su papel ligeramente tostado por los años y con los bordes desiguales. No llevaba sobre ni lacre, solo una caligrafía firme y elegante en la parte externa. Eleanor sintió que el corazón le golpeaba el pecho cuando leyó, en tinta ya desvaída, para la señorita Eleanor Harland. Sus manos, por un instante, se negaron a moverse. El tiempo pareció detenerse. El aire se volvió espeso, como si cada partícula del ambiente contuviera un secreto. Sentada en el banco del piano, bajo la luz grisácea del invierno, desdobló la carta con una mezcla de incredulidad y presentimiento. «Eleanor, si estas palabras llegan a ti, es porque mi valor ha vencido, por fin, a mi cobardía. Si no,
Será otra página en blanco en la historia que nunca supimos terminar. He cometido un error que me consume. No hay noche que no me persiga tu mirada herida, ni día en que no me avergüence de haber negado lo que sentía. No lo hice por falta de afecto, sino por miedo. Mi padre me enfrentó con amenazas, con la certeza de que arruinaría mi futuro si persistía en mis atrevimientos. Me habló de linaje, de deber, de herencia, y yo, débil y dominado, callé, mentí. Me oculté tras las apariencias, como hacen todos los cobardes de buena cuna. Pero tú merecías la verdad, y esta es: te amaba. Te amaba con esa pasión que no se enseña en salones ni se entrena en academias, y aún lo hago. No puedo verte, no puedo hablarte, y sin embargo, no he dejado de pensarte. Si alguna vez puedes perdonarme, si alguna vez el destino nos concede una tregua, te juro que haré lo imposible por redimirme. Pero si este papel no llega a tus manos, si alguien lo intercepta, si todo esto muere sin haber sido leído, que quede constancia aquí, entre estas notas que alguna vez tocaste, de lo que no fui capaz de decirte en voz alta. No te olvidé, ni un solo día. Adrian. Eleanor no supo cuánto tiempo permaneció sentada, con la carta entre los dedos. La tinta era real, las palabras eran suyas. Ese era el tono de Adrian, la cadencia de sus silencios, la forma en que se permitía ser humano solo en lo escrito. No había duda. Una punzada aguda cruzó su pecho. No era tristeza ni alivio, era el peso de lo que pudo haber sido y no fue. Aquella carta, de haberla recibido en su momento, habría cambiado el rumbo de su historia. Tal vez habría suavizado la humillación, quizá le habría permitido sanar de otra manera. Pero no, nunca la recibió. Y ahora, 5 años más tarde, la encontraba oculta entre partituras, como si el destino hubiera decidido jugar con su memoria. Pero ¿cómo había llegado allí? Eleanor rebuscó entre los recuerdos, intentando reconstruir las piezas de aquel rompecabezas. Ese libro no le pertenecía. Era parte de la colección del salón. ¿Había sido depositado allí por error? ¿Por descuido? ¿O había sido deliberadamente ocultado? Una sospecha helada se deslizó por su pensamiento. Lady Margaret. Recordó una tarde lejana, poco después del escándalo, cuando había ido a la casa Wycliffe a devolver unos libros de su padre. La duquesa viuda la recibió con frialdad, y antes de que pudiera explicarse, le cerró la puerta con una excusa cortante. Era posible, demasiado posible, que ella hubiese interceptado la carta, que la hubiese escondido, protegida por su obsesión por la reputación, por su férrea determinación de borrar cualquier rastro que pudiera mancillar el apellido. La traición, silenciosa y oculta, había sido más profunda de lo que imaginaba. El sonido de pasos en el corredor la obligó a guardarse la carta con rapidez. Cerró el libro, lo dejó sobre el piano y salió del salón con la respiración entrecortada. Subió a su habitación, cerró la puerta con el pestillo y se dejó caer sobre el borde de la cama. Allí, en la penumbra suave del mediodía, volvió a leer la carta. La acarició con los ojos, buscando en cada palabra un atisbo de sinceridad. Y lo encontró. Adrian había escrito aquello con el corazón desnudo. No había en sus frases ni grandilocuencia ni falsas excusas, solo una confesión dolorosa y tardía. Y sin embargo, Eleanor no pudo entregarse del todo a la emoción, porque aunque la carta revelaba una verdad profunda, también removía temores que había aprendido a esconder. ¿Qué garantía tenía de que no sería utilizada de nuevo? ¿Qué prueba tenía de que, esta vez, las palabras no eran solo otra forma de engaño? La herida de la humillación seguía abierta, y el perdón, aunque asomaba como una flor entre la nieve, aún no encontraba el sol para florecer por completo. Esa noche, durante la cena, no pudo concentrarse en los modales de Sissy ni en las miradas esquivas de los criados. Solo observaba a Adrian, sentado en el extremo de la mesa, cortando su carne en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. La luz de las velas realzaba los contornos de su rostro, marcando aún más
la cicatriz que lo atravesaba como un símbolo del hombre que era ahora. Aquel hombre, distinto al que ella había amado en secreto, y que sin embargo, aún despertaba en su interior un temblor que no sabía cómo silenciar. Cuando la mirada de él se cruzó con la suya, Eleanor bajó los ojos. Sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, como si sus pensamientos hubiesen sido escuchados. Sabía que en algún momento tendría que preguntarle, tendría que enfrentar la verdad completa, pero no aún. Esa noche durmió con la carta bajo la almohada, como si al tenerla cerca pudiera protegerse de las dudas. Soñó con melodías antiguas, con jardines cubiertos de escarcha, con voces que hablaban desde otro tiempo, y al despertar, supo que algo dentro de ella había comenzado a cambiar. No era aceptación, no era olvido, era el primer atisbo de una grieta en la coraza, una rendija por donde se filtraba, tenue pero persistente, la posibilidad de perdonar. No por él, no por lo que escribió, sino por ella misma, porque merecía vivir sin ese peso. Pero sabía también que los secretos no podían quedar en las sombras para siempre, y que muy pronto la verdad exigiría ser dicha, con todas sus consecuencias. La mañana amaneció cubierta por una neblina espesa que parecía devorar las colinas de Bath y disolver los contornos de las estatuas del jardín. Dentro de la mansión Wycliffe, el silencio tenía un espesor distinto, como si anunciara una tormenta invisible. Eleanor se encontraba en la biblioteca, revisando las lecciones de la semana, cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Levantó la vista. Era Adrian. Vestía una levita gris, con detalles en negro, y un chaleco de brocado azul marino. No había arrogancia en su porte, solo una compostura severa que contrastaba con el leve temblor de sus manos. Su expresión, contenida pero intensa, revelaba que lo que estaba por decir no era asunto trivial. ¿Puedo hablar con usted unos minutos, señorita Harland?, preguntó, con una voz grave que parecía arrastrar el peso de noches en vela. Eleanor asintió, aunque una punzada de tensión le recorrió la espalda. Él entró y cerró la puerta con cuidado, como quien protege un secreto del mundo. Caminó hasta el ventanal, con las manos cruzadas detrás, y miró por unos segundos la niebla del exterior. «Necesito su ayuda», dijo al fin, sin rodeos. Ella frunció levemente el ceño. «¿Mi ayuda?» Adrian se giró hacia ella, con una seriedad que no admitía distracción. «Se trata de Sissy». Solo ese nombre bastó para que Eleanor se incorporara del sillón, alerta. Adrian avanzó un paso, acercándose, pero manteniendo aún una distancia prudente. «Mi primo, Sir Horace Wycliffe, ha presentado una solicitud ante el Tribunal de Familia. Alega que yo, siendo viudo y militar retirado, no soy apto para criar a mi sobrina. Sostiene que la niña necesita la guía de una mujer, y propone a su esposa, una señora con la que Sissy apenas ha cruzado palabra en su vida, como nueva tutora legal». Eleanor sintió que el estómago se le encogía. ¿Puede hacerlo? Si logra convencer a la corte de que mi situación es inestable, sí. Tiene contactos, influencia y una lengua venenosa. Es de los que creen que el apellido debe estar por encima del afecto. Adrian hizo una pausa. Su mirada se volvió más sombría. Él sabe que Sissy me adora, y sabe también que, si logra separarnos, su posición en la línea de herencia se fortalece. No le interesa la niña, solo lo que representa. «¿Y qué espera de mí, su señoría?», preguntó Eleanor, con cautela. «Necesito que me ayude a construir una defensa sólida. Quiero que usted se presente como testigo del vínculo que tengo con mi sobrina, que declare lo que ha visto en esta casa, lo que conoce de nuestra convivencia. Pero más que eso, necesito que estemos unidos en apariencia, que nadie pueda insinuar que mi entorno es inestable o carente de moral». Eleanor comprendió. No se trataba solo de proteger a Sissy, sino también de proteger el honor del duque y con ello, el bienestar de la niña. «¿Una alianza?», dijo con voz baja, probando la palabra. «Sí, una alianza, silenciosa, pero firme. Usted es la única persona en quien confío dentro de esta casa, la única que ha visto cómo me esfuerzo por ser digno de esta niña, y de lo que alguna vez perdí». El eco de esas palabras resonó más allá de lo necesario.
Eleanor apartó la vista por un instante, como si el suelo hubiese perdido solidez bajo sus pies. «Aceptaré ayudarle», dijo al fin, «pero con condiciones». Adrian se irguió, como quien se prepara para una negociación difícil. «¡Dígalas!». La primera. Sisi no deberá presenciar ninguna disputa, ninguna escena tensa. No debe cargar con este conflicto. La segunda. No utilizará mi nombre para defenderse en público sin mi consentimiento. No permitiré que mi reputación vuelva a ser moneda de cambio. Y la tercera. Hizo una pausa, clavando sus ojos en los de él. Si alguna vez esta alianza se convierte en pretexto para fingir algo que no siente, me apartaré sin dudarlo. El duque bajó la cabeza brevemente, con una expresión entre solemne y agradecida. Tiene mi palabra. La oportunidad de poner a prueba aquel pacto llegó más pronto de lo esperado. Esa misma semana, Lady Margaret organizó una merienda con invitados selectos, entre ellos la esposa de Sir Horace, una mujer de rostro delgado, mirada cortante y voz demasiado dulce para ser honesta. Eleanor fue llamada al salón no como empleada, sino como acompañante de Sisi. Un gesto calculado, sin duda, por parte del duque. La señora Wycliffe examinó a Eleanor con una sonrisa que no tocó sus ojos. «Así que usted es la institutriz», dijo, girando lentamente la cucharilla de plata en su taza de té. «He oído que la niña le tiene mucho afecto». «Sisi es una niña excepcional», respondió Eleanor sin bajar la mirada. «Supongo que sabe que no es común que una empleada tenga tanto contacto con la familia», murmuró la mujer, dejando caer el comentario como quien deja veneno en un vaso. Antes de que Eleanor pudiera replicar, Adrian intervino. «La señorita Harland no es una empleada común. Su presencia ha devuelto a esta casa una serenidad que habíamos perdido». La tensión se espesó como el vapor del té. La esposa de Sir Horace sonrió con frialdad. «Claro, a veces lo inusual también puede parecer útil, por un tiempo». Eleanor apretó los labios conteniendo la respuesta. Sabía que una palabra fuera de lugar podría volverse en su contra, pero también sabía que, en ese juego, el silencio podía ser una declaración más poderosa que cualquier réplica. Sisi, ajena a las insinuaciones, se apoyó en el brazo de Eleanor y le susurró algo al oído. Ella sonrió con dulzura, inclinándose para escuchar mejor. Fue ese gesto, sencillo y espontáneo, el que rompió la coraza de frialdad que rodeaba a los presentes. Adrian lo vio, y en sus ojos brilló una chispa de victoria silenciosa. Esa noche, Eleanor fue llamada al despacho del duque. Él estaba de pie junto al escritorio, con una copa de brandy entre los dedos y los ojos fijos en la ventana. «Hoy no se rindió», dijo sin volverse. «La señora Wycliffe es más astuta de lo que imaginaba, pero no logró doblegarla. No me crié entre alfombras persas ni vajillas de porcelana, su señoría», respondió ella, entrando con paso lento. «Pero mi padre me enseñó a caminar con dignidad entre quienes creen tener derecho a todo». Adrian la miró. Sus ojos tenían la misma intensidad de aquella carta que ella aún guardaba bajo llave. «Gracias por mantenerse firme. Me ha salvado hoy más de lo que cree». Ella se acercó, deteniéndose a unos pasos. La tenue luz del quinqué jugaba con las sombras de la estancia, creando un ambiente denso, íntimo. «No lo hago por usted», dijo con voz serena. «Lo hago por Sisi. Ella no merece ser arrebatada por intereses ajenos al amor». Él dio un paso hacia ella despacio sin invadir su espacio. «¿Y si yo le dijera que lo hago por ambas?». Eleanor sintió que algo le temblaba en el pecho. La tensión entre ellos era como un lazo invisible, tirante y delicado. Pero no respondió. En su silencio había palabras que aún no estaba lista para decir. Adrian lo entendió. Asintió con suavidad y dio un paso atrás. «Buenas noches, Eleanor». «Buenas noches, su señoría». Cuando salió del despacho, Eleanor apoyó la espalda contra la puerta cerrada y cerró los ojos. En su interior, una tempestad comenzaba a formarse. Una mezcla de certeza, temor y algo aún más peligroso: esperanza. La alianza estaba en marcha, y lo que hasta entonces era solo estrategia, comenzaba a rozar el territorio del alma. El invierno había cubierto los jardines de Bath con una blancura inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en una escena de quietud perfecta.
La mansión Wycliffe amaneció envuelta en un silencio distinto, más denso, como si incluso los suspiros de la casa se hubiesen quedado atrapados en los ventanales. Las estatuas de mármol en el jardín parecían vigías adormecidos bajo el peso de la nieve, y los senderos, ahora ocultos, obligaban a caminar despacio, como temiendo perturbar la delicada armonía de la mañana. Sisi despertó con una energía inusual. Sus mejillas rosadas por el frío y los rizos dorados que escapaban del gorro de lana la hacían parecer una pintura viviente. Eleanor la ayudó a vestirse con su abrigo de paño azul marino y botas forradas, antes de colocarse su propio redingote de lana espesa y guantes grises. La niña insistió en salir a jugar, a explorar los rincones del jardín cubiertos de escarcha, a hacer bolas de nieve, como si aquel paisaje nevado fuera un regalo secreto del cielo. Eleanor, después de consultar al ama de llaves y asegurarse de que no había peligro, aceptó acompañarla. Bajaron por la escalinata lateral, cuyos peldaños crujían bajo cada pisada. Las risas de Sisi llenaban el aire como campanas diminutas, y por un instante Eleanor sintió que algo en su pecho se ablandaba. Aquella niña, con su dulzura inocente, tenía el extraño poder de devolverle la luz al alma en los días más sombríos. Siguieron el sendero principal del jardín hasta llegar al pabellón de hierro forjado que se alzaba al fondo, entre arbustos dormidos y magnolias encogidas por el frío. Era un refugio circular, cubierto por un techo de pizarra y rodeado de cristales empañados. En verano se llenaba de hiedra y jazmines. En invierno era un rincón casi olvidado. Eleanor abrió la puerta y dejó que Sisi entrara corriendo, riendo. La niña giró sobre sí misma, haciendo volar la nieve que cubría el suelo como si fuera polvo de estrellas. «¡Aquí quiero vivir!», exclamó entre carcajadas. Eleanor sonrió, acomodando un mechón de su cabello bajo el sombrero. Dio un paso dentro del pabellón, sintiendo cómo el contraste de la nieve y el cristal creaba una atmósfera mágica. Pero no había dado 3 pasos cuando su bota resbaló en una losa helada. El suelo desapareció bajo sus pies y su cuerpo cayó de lado, golpeando con fuerza la cadera contra el mármol. El aire escapó de sus pulmones en un jadeo involuntario. «¡Señorita Eleanor!», gritó Sisi corriendo hacia ella con ojos aterrados. «Estoy bien, Sisi. Solo fue una caída», susurró Eleanor, intentando incorporarse. Pero el dolor era punzante, como si el hielo se le hubiera incrustado en el hueso. Entonces, la puerta del pabellón se abrió de golpe. Adrian entró con el abrigo abierto, el aliento condensándose frente a su rostro. Se arrodilló a su lado sin titubear, sus manos enguantadas palpando con cuidado el hombro y el brazo de ella. «¿Dónde se golpeó? ¿Puede moverse?» «Solo la cadera», respondió Eleanor conteniendo una mueca de dolor. «Nada grave». Él la ayudó a sentarse despacio, colocando una manta que había traído consigo alrededor de sus hombros. El calor de sus manos se filtraba a través del tejido, y su cercanía provocó en Eleanor un estremecimiento que no tenía nada que ver con el frío. «¿Por qué salió sola con la niña?», preguntó con voz baja, entre preocupación y reproche. «No estaba sola. Yo misma supervisé. La nieve no parecía tan peligrosa. No debería arriesgarse así». «No soy frágil, su señoría». «Pero tampoco invencible», susurró él, con los ojos fijos en los suyos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sisi, al notar el tono entre ambos, se retiró discretamente hacia el ventanal, entretenida con el vaho que se formaba en el cristal. Adrian permaneció arrodillado frente a Eleanor, como si el acto de estar a su altura fuera también una forma de rendición. «No soporto la idea de verla lastimada», confesó él, con una voz que se quebraba en la profundidad de la garganta. «No es mi cuerpo lo que teme dañar, su señoría», murmuró Eleanor, con la mirada fija en él. «Es su conciencia». Adrian bajó la cabeza, como si sus palabras lo hubieran atravesado. «Puede ser. Pero cada vez que la miro, no pienso en el pasado. Pienso en lo que podría haber sido, en lo que aún podría ser». Ella quiso responder, pero las palabras murieron antes de nacer. La tensión entre ambos se volvió insoportable, como una cuerda estirada al límite.
Entonces, sin previo aviso, él se inclinó y la besó. No fue un beso precipitado ni invasivo. Fue un roce suave, un susurro de labios que temblaban al encontrarse. Eleanor no se apartó. Sus ojos se cerraron lentamente, y durante ese breve instante no existió la nieve, ni el pasado, ni el dolor. Solo ese roce, ese aliento cálido que le hablaba sin palabras de un amor que se negaba a morir. Cuando él se retiró, con los ojos aún turbios, Eleanor no dijo nada, pero en su expresión había una mezcla de sorpresa, vulnerabilidad y algo parecido a un principio de perdón. «Perdóneme», susurró él. «No me robe lo que aún no sé si quiero darle», murmuró ella, sin dureza. La voz de Sissy rompió el momento. «¡Está nevando otra vez!». Ambos se pusieron de pie con esfuerzo. Eleanor, apoyada en el brazo del duque, intentó mantener la compostura mientras caminaban de regreso a la mansión. El aire parecía más denso, y la nieve más silenciosa. Pero al cruzar el umbral del invernadero, una figura los esperaba como una sombra gélida. Lady Margaret, con su abrigo oscuro y el rostro endurecido por la sospecha, los observaba desde lo alto de la escalinata. Sus ojos viajaron de la mano de Adrian en la cintura de Eleanor, al rubor en sus mejillas y al temblor que aún sacudía sus labios. «¡Qué escena tan pintoresca!», dijo la duquesa viuda, con voz seca como la ceniza. «Lady Margaret», intentó decir Adrian, pero ella alzó una mano. «No, ya he visto suficiente. La niña será llevada a sus habitaciones, y usted, señorita Harland, empacará sus cosas. Esta casa no será escenario de escándalos disfrazados de caídas accidentales». Eleanor sintió cómo el aire se escapaba de su pecho. No era solo la humillación, era la injusticia, era el dolor de ser juzgada, una vez más, por lo que parecía y no por lo que era. Adrian dio un paso hacia su tía, indignado. «No permitiré que la eche por un prejuicio». «No es un prejuicio», interrumpió ella. «Es una protección, para usted, para el apellido y sobre todo, para la niña. El golpe estaba dado». Eleanor no respondió. No se humilló, no imploró. Solo asintió, con los ojos secos y la espalda erguida. «Empacaré esta misma noche», dijo, sin temblor en la voz. Y entonces, sin mirar atrás, subió las escaleras. No por cobardía, no por resignación, sino porque sabía que en ese momento el silencio era su escudo y su única dignidad. La nieve, afuera, seguía cayendo con una lentitud solemne, y cada copo que tocaba la tierra parecía prometer que ninguna herida, por profunda que fuera, duraría para siempre, aunque doliera como el primer adiós. Las campanas de la iglesia de Saint Michael repicaban con un eco sordo sobre los tejados cubiertos de escarcha. Era una mañana nublada, tan gris como los pensamientos que se arremolinaban en la mente de Eleanor Harland mientras observaba por la ventana del cuarto de huéspedes que le habían ofrecido. Se alojaba en la casa modesta pero cálida de Leticia Brandley, su antigua compañera del conservatorio, ahora casada con un comerciante local que viajaba con frecuencia por el norte del país. La noticia de su salida de la mansión Wycliffe no tardó en extenderse como un reguero de pólvora entre las calles empedradas de Bath. La ciudad, siempre ávida de rumores, encontró en aquel escándalo el alimento perfecto para las lenguas que jamás dormían. Algunos decían que Eleanor había sido despedida por tentar al duque. Otros aseguraban que él mismo la había protegido hasta el último instante, provocando una fractura irreparable en la familia. Pero fue Lady Margaret quien se encargó de dar forma al rumor más cruel de todos, que Eleanor Harland había huido con un comerciante viudo, llevándose consigo una joya de la casa. Leticia había escuchado esa versión en una pastelería, entre susurros de mujeres bien vestidas que fingían no conocer el nombre de la acusada. Cuando regresó a casa, lo contó a Eleanor con una mezcla de furia y tristeza. Ella escuchó todo sin derramar una lágrima, con los labios apretados y el corazón hecho un nudo. ¿Acaso basta una mentira dicha por una dama noble para destruir lo poco que una mujer decente ha construido con años de dignidad?, murmuró Leticia, apretando las manos de su amiga. No mereces esto, Eleanor.
Eleanor le agradeció con un gesto leve. No tenía fuerzas para pronunciar juicio alguno. Estaba herida, sí, pero no por las palabras maliciosas de Lady Margaret, ni por las miradas que ahora la seguían en la calle, como si fuera portadora de deshonra. Estaba herida porque Adrian no había aparecido. No había enviado una carta. No había tocado a su puerta. Nada. Y sin embargo, lo que Eleanor no sabía era que Adrian Wycliffe, duque de Merridale, no dormía desde la noche de la partida. Había discutido con su tía hasta el amanecer, sin lograr que ella retirara sus acusaciones. Cuando intentó seguir a Eleanor al día siguiente, su cochero fue interceptado por un oficial del tribunal, alertado por Sir Horace Wycliffe, quien insinuó que el duque estaba desequilibrado por una institutriz. Lo acusaron de intentar buscar a una mujer que había traicionado su confianza. Lo estaban cercando, lo estaban empujando al desprestigio con astucia calculada. Y entonces Adrian tomó una decisión. La Sociedad Musical de Bath era uno de los espacios más venerados por la élite local. Un salón sobrio, de arquitectura neoclásica, con columnas de mármol y un escenario central donde solo los mejores intérpretes podían presentarse. Allí, las notas del piano flotaban como oración y la reputación se construía entre arias y sinfonías. Adrian alquiló el lugar por una tarde. Envió invitaciones personales a cada miembro respetado de la ciudad, a jueces, médicos, damas benefactoras, artistas y aristócratas. Nadie supo exactamente el motivo de la convocatoria, pero el sello del duque de Merridale garantizaba que lo que allí ocurriría sería de importancia. Eleanor se enteró por una carta que Leticia recibió de su prima, una violinista que tocaba a menudo en la sociedad. En el papel, la noticia era clara. Adrian Wycliffe hablaría públicamente. No como noble, sino como hombre. No para dar un concierto, sino para hacer una declaración. «Tienes que ir», dijo Leticia, extendiéndole la carta a Eleanor. «Si no por ti, por la verdad». Eleanor dudó. Había luchado tanto por mantenerse entera, por no ceder ante el dolor ni la nostalgia, pero algo en su interior le decía que aquella vez el silencio no sería una victoria. Esa voz temblorosa que aún guardaba la carta en el cajón más profundo de su alma, susurraba que debía escuchar lo que él tenía que decir. Esa tarde se vistió con sencillez, un vestido de lana color perla, una capa gris y un sombrero que cubría su rostro. Leticia la acompañó hasta la entrada del salón, y allí la dejó, con una mirada cómplice y un apretón de manos. El salón estaba lleno. Eleanor se sentó en una banca lateral, lo más lejos posible del escenario, protegida por las sombras. El murmullo era constante. Las damas se abanican con impaciencia. Los caballeros hablan en voz baja. Todos quieren saber por qué el duque ha reunido a media ciudad, y entonces las puertas se abren. Adrian entra con paso firme. Su levita negra, su corbata perfectamente anudada y su porte solemne imponen silencio. Sube al escenario y se detiene frente al piano, pero no toca. Solo se inclina levemente y habla. «Les agradezco su presencia. No los he convocado para interpretar una pieza ni para hablar de arte. Hoy estoy aquí como un hombre que ha callado demasiado». El murmullo regresa, pero él lo detiene con una sola mirada. «Durante años, guardé silencio sobre mis errores. Permití que otros hablaran por mí, que construyeran versiones cómodas, y me refugié en el peso de mi apellido. Pero ya no». Hace una pausa. Toma un papel de su bolsillo y lo abre. Eleanor, desde su rincón, lo reconoce al instante. Es la carta. Aquella que encontró entre las partituras. Aquella que jamás llegó a sus manos. Esta carta la escribí hace 5 años. Nunca fue entregada. Fue ocultada deliberadamente por alguien que creyó actuar en mi nombre. En ella, me disculpo con la única mujer a la que amé de verdad, a quien fallé por obedecer a un padre que ya no puede castigarme. Lee un fragmento en voz alta. Su voz no tiembla. Solo su mirada se quiebra, apenas cuando levanta la vista. Eleanor Harland no huyó con un comerciante. No robó nada. Fue despedida por una mujer que temía perder el control, y fue calumniada por quienes creen que la decencia está ligada al linaje. Yo lo permití. Hasta ahora, el silencio es absoluto.
Las palabras caen como cuchillas. Nadie respira, nadie se atreve a moverse. Eleanor siente que el mundo entero se detiene. Su pecho arde, sus ojos arden y sus manos tiemblan. No sé si ella me escucha ahora, continúa él, pero si lo hace, le pido perdón, no como un favor, sino como un acto de justicia, y si no me perdona, lo entenderé, pero al menos el nombre de ella será limpiado. Adrian baja del escenario sin esperar aplausos. Cruza el salón entre murmullos, pero con la frente en alto. Y entonces, sin que él lo note, Eleanor se levanta. Lo sigue a unos pasos, temblorosa. Afuera, el cielo amenaza lluvia. Cuando él cruza la puerta, se detiene al sentir una presencia tras de sí. Gira lentamente. Eleanor está allí, envuelta en su capa gris, los ojos brillantes, la boca apretada. «Te escuché», dice apenas. Adrian retrocede un paso sin atreverse a tocarla. «No esperaba que vinieras». Y sin embargo lo hice. Sus miradas se cruzan. Hay algo contenido, algo aún no dicho, algo que se quedó entre las líneas de aquella carta. Pero por ahora, el silencio basta. No hay reconciliación, no hay promesa, solo dos almas heridas, mirándose a través del abismo que las separa y del orgullo que aún late, pero que empieza, por fin, a ceder. La tarde caía sobre Bath con una melancolía de tonos cobrizos y hojas secas. Las ramas desnudas de los árboles crujían al compás del viento, y los adoquines húmedos reflejaban la tibia luz del cielo nublado. En una de las calles más apartadas del centro, una lámpara de gas comenzaba a encenderse frente a una casa modesta pero cuidada, donde Eleanor Harland se sentaba en un sillón junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia la calle, aunque su mirada no veía más que el recuerdo de lo que había vivido. Sus dedos acariciaban sin pensar el borde de un pañuelo bordado, mientras en su pecho se arremolinaban emociones que no sabía cómo ordenar. Desde la tarde en que escuchó a Adrian defender su nombre ante la sociedad musical, algo había comenzado a temblar dentro de ella. Una fisura en la coraza que con tanto empeño había construido. Pero aún dolía. Dolía imaginar cuánto de su sufrimiento podría haberse evitado si aquella carta, la que él escribió tantos años atrás, hubiera llegado a sus manos. Dolía no saber si esa defensa pública era fruto de un arrepentimiento sincero o de un impulso momentáneo. Leticia entró con una taza de té caliente, y aunque no dijo palabra, dejó la bandeja sobre la mesilla y le dirigió una mirada compasiva. Eleanor sonrió con gratitud y volvió a mirar por la ventana. Fue entonces cuando lo vio. Adrian Wycliffe, duque de Meredale, de pie al otro lado de la calle, sin escolta, sin carruaje, sin abrigo de nobleza que lo protegiera del aire helado. Solo, como si la grandeza de su título hubiera quedado atrás en el umbral de otra vida. Eleanor se levantó despacio. No corrió, no tembló. Abrió la puerta como quien se prepara para enfrentar un destino y descendió los escalones con la misma dignidad con la que había resistido humillaciones y silencios. Él la vio acercarse y bajó la cabeza. Cuando ella estuvo a pocos pasos, levantó la mirada. Había en sus ojos una mezcla de ternura y desesperación, de ruego y contención. No dijo su nombre como un susurro romántico. Lo dijo como quien recupera un aliento que creía perdido. «Eleanor». Ella no respondió. Solo esperó, y fue él quien habló con voz grave, rota por dentro. «No vengo como duque, ni como figura pública. No traigo promesas envueltas en riqueza, ni excusas que pretendan borrar lo que hice. Vengo como hombre, un hombre que falló, que calló cuando debió hablar, que huyó cuando debió quedarse, y que ahora, por fin, comprende que todo lo que perdió lleva tu nombre». Eleanor bajó la vista, sus pestañas temblando. El tono de Adrian era otro. No había arrogancia, no había súplica vacía. Había humanidad. «La vida me dio un apellido que todos respetan, pero nunca me enseñó cómo vivir con el corazón en ruinas. Yo...» respiró hondo, como si las palabras le dolieran. «He tenido todo lo que un hombre podría desear, menos aquello que perdí por cobardía. No te pido que regreses a mi casa.
te pido que regreses a mi vida. No como institutriz, ni como dama conveniente, sino como la mujer que amo y que he amado desde aquella velada en la que tocaste el piano por primera vez. Eleanor sintió un nudo cerrarse en su garganta. Quiso hablar, pero el silencio pesaba más que cualquier respuesta. Dio un paso hacia atrás, abrumada. Y entonces, una voz aguda y familiar la sacó del hechizo. «Señorita Eleanor». Desde la esquina, con su abrigo de lana mal abrochado y sus mejillas encendidas por el frío, venía corriendo Sissy, la sobrina de Adrian. La niña llegó sin aliento, con las lágrimas derramándose como pequeñas perlas. «No se vaya otra vez», sollozó, abrazándose a su cintura. «La casa está tan triste sin usted. Nadie me canta antes de dormir, ni me peina con trenzas bonitas. Y el tío Adrian no sonríe desde que usted se fue». Eleanor se arrodilló lentamente, abrazando a la niña con ternura. La pequeña enterró el rostro en su cuello, y ese gesto, tan puro, tan inocente, desmoronó la última muralla de su resistencia. Adrian los observaba en silencio. No se atrevía a moverse. Solo respiraba, como si temiera que el menor suspiro pudiera deshacer el instante. Eleanor se separó de Sissy y se levantó. Miró al hombre que aún la esperaba en la acera, y por primera vez desde su despedida, fue ella quien tomó la palabra. «Si regreso, será bajo mis propios términos», dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban de emoción. «No seré una sombra en tu mansión, ni una pieza de conveniencia en tu vida. No quiero joyas, ni bailes, ni promesas vacías. Quiero verdad, quiero respeto, y quiero que cada día, desde tú luches por este amor tanto como yo he luchado por sobrevivir sin él». Adrian asintió, sin un ápice de duda. «Te lo juro». Ella respiró hondo, como quien se atreve a dar el paso más incierto y necesario. Entonces, tendió la mano a Sissy y con la niña aún abrazada a su falda, dio media vuelta. «Volveré contigo», dijo sin mirar atrás. «Pero solo si estás dispuesto a aprender a amar sin cadenas». Adrian la siguió en silencio, sin intentar tocarla. Sabía que lo que acababa de recuperar no se ganaba con caricias ni palabras floridas. Se ganaba con actos, con presencia, con paciencia. La noche caía con lentitud. Bath, cubierta de escarcha, parecía guardar el aliento mientras aquel capítulo de dos almas rotas comenzaba a escribir una página nueva. No era una historia de cuento de hadas. Era una historia de lucha, de orgullo vencido, de ternura recobrada. Una historia que el tiempo, por más que intentara, nunca logró borrar. La mañana amaneció con un velo de neblina suave cubriendo los tejados de Bath, como si el invierno, en su último suspiro, quisiera proteger con su manto blanco el día más inesperadamente hermoso de la temporada. La capilla de St. Aldhelm, escondida entre colinas y robles centenarios, lucía envuelta en un silencio sagrado, roto solo por el canto tímido de algunos mirlos. No había carruajes alineados en la entrada, ni un desfile de trajes ostentosos ni collares de perlas. Solo la quietud de lo verdadero, de lo íntimo, de lo que no necesita exhibirse para existir. Eleanor descendió lentamente del coche sencillo que la condujo hasta allí, envuelta en un abrigo de lana gris perla. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con pequeñas flores de almendro, recogidas esa misma mañana por Sissy con la ayuda de Leticia. Bajo el abrigo, un vestido de seda marfil caía en líneas suaves hasta el suelo, sin bordados llamativos ni corsés apretados, solo pureza, solo verdad, como si cada hilo hubiese sido tejido con los sueños que alguna vez creyó imposibles. Leticia, emocionada hasta las lágrimas, le ofreció el brazo para ayudarla a subir los peldaños de piedra. No había alfombra roja, pero sí pétalos esparcidos por la brisa. No había orquesta, pero sí el murmullo del viento entre los vitrales antiguos. No había multitud, pero sí amor, del más sincero. Adrian ya esperaba en el altar. Llevaba una levita azul noche, elegante pero sobria, y la misma mirada intensa que había tenido cuando la vio por primera vez, aquella noche lejana de música y suspiros retenidos. A su lado,
Sisi sostenía un pequeño ramo de lirios blancos y sonreía con el corazón desbordando gratitud. Cuando Eleanor entró en la capilla, todos los presentes se pusieron de pie. No eran muchos, apenas una decena de personas, pero cada una de ellas tenía un lugar irreemplazable en aquella historia. Leticia, firme como un roble. El párroco que los había visto crecer en distintas épocas. Una vecina que cuidó de Eleanor cuando más lo necesitó. Un amigo de Adrian del regimiento que había viajado desde Londres solo para presenciar aquella unión. Y, por supuesto, Sisi, cuya pequeña alma había sabido reunir dos destinos fragmentados. La mirada de Adrian no se apartó de Eleanor mientras ella avanzaba hacia él. No había orgullo en sus ojos. Había reverencia, como si frente a él no estuviera una mujer que se convertía en su esposa, sino una promesa que la vida le concedía después de haberlo probado con fuego. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz serena, y cada palabra resonó con un peso distinto en los muros de piedra. No era un enlace bendecido por títulos ni fortunas. Era la consagración de un amor que había sido humillado, desgarrado, negado, y que sin embargo seguía en pie. Cuando llegó el momento de los votos, Adrian dio un paso hacia ella, y sin necesidad de leer ningún papel, dijo con voz firme pero conmovida: «No tengo riquezas que no hayas ya rechazado, ni títulos que desees. Lo que te ofrezco hoy es mi verdad, mi lealtad, mi respeto y mi amor. No prometo perfección, Eleanor, pero sí cada día luchar por merecer tu mirada». Eleanor, con los ojos brillantes, respiró hondo antes de responder. «Durante años, el mundo me hizo creer que mi valor dependía de un apellido o de un patrimonio. Pero tú, sin saberlo, me enseñaste que mi dignidad no puede ser otorgada por nadie más que por mí misma. Hoy acepto este lazo no porque me completes, sino porque al mirarte, sé que juntos seremos mejores». El párroco los unió en matrimonio con la bendición de un cielo que comenzaba a despejarse. Cuando sus labios se encontraron en un beso sellado por el perdón y el amor, una ráfaga de luz atravesó los vitrales, cubriendo a la pareja con una claridad tibia, como si incluso el invierno decidiera apartarse por respeto a ese instante. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse lentamente, dejando asomar brotes verdes entre los arbustos y las piedras del sendero. Una niña soltó risas mientras lanzaba al aire pétalos, y Leticia, con discreción, se enjugó las lágrimas. Adrian tomó la mano de Eleanor con firmeza, pero sin posesión. Era la unión de dos voluntades, no de una conquista. La noticia del enlace se propagó con rapidez por los salones de té y las tertulias de la alta sociedad. Algunos fruncieron el ceño, murmurando que un duque no debía casarse con una institutriz. Otros, con corazones más sabios o más cansados de fingir, sonrieron al saber que el amor, al fin, había vencido a las apariencias. Y, aunque la primera reacción fue de escándalo, con el paso de los días, incluso los más severos comenzaron a ceder ante lo inevitable. La evidencia de una felicidad que no necesitaba aprobación. Eleanor no se convirtió en duquesa por méritos de linaje, sino por mérito del corazón. No ocupó el lugar de una nobleza heredada, sino que fundó una nueva, tejida con paciencia, ternura y valor. Su presencia en la mansión no era la de una intrusa, sino la de una mujer que había conquistado no solo el afecto de Adrian, sino también el respeto de quienes alguna vez la despreciaron. En los jardines, ahora en deshielo, ella caminaba al atardecer con Sisi de la mano, enseñándole nombres de flores y canciones de infancia. Adrian las observaba desde la galería, con una serenidad que nunca antes había conocido. El hogar que un día fue frío, volvió a latir. El invierno terminó, y con él, la larga espera de dos almas destinadas a reencontrarse. En la flor que se abrió bajo la nieve, nació una primavera nueva, tejida no de promesas, sino de actos. No de fortuna, sino de amor. Un amor que, después de haberse perdido, eligió volver y quedarse. 9 años habían pasado desde aquella mañana invernal en la que Eleanor Harland se convirtió en duquesa de Merredale. El tiempo,
con sus estaciones cambiantes y sus silenciosas lecciones, había cincelado los días con una mezcla de dulzura y desafío, como solo puede hacerlo con los amores verdaderos. Pero el amor, aquel que nació entre sombras, sobrevivió al escarnio y floreció bajo la nieve. No solo resistió, se transformó en raíz, en abrigo, en legado. El viejo invernadero de la mansión, que antaño permanecía abandonado, hoy era un jardín vivo, lleno de lirios blancos, jazmines y narcisos, cultivados con las manos pacientes de Eleanor. Allí, entre cristales empañados por el aliento del amanecer, se escuchaban risas suaves y pasos diminutos. Eran Edmund y Clara, los hijos de los duques, corriendo entre macetas y plantas, perseguidos por un perro travieso que Sissy les había regalado. Sissy, ya toda una jovencita de 17 años, había heredado la dulzura de su madre ausente y el temple de su tía adoptiva. Seguía llamando a Eleanor mi segunda madre, y, pese a las insistencias de sus tutores, prefería los libros de poesía a los bailes y los paseos solitarios por los acantilados a las tardes en salones ruidosos. Había escrito un poema que ganó un certamen en Londres, y fue allí donde una joven editorial decidió publicar su primer cuaderno de versos. El apellido Wycliffe volvía a resonar en los círculos ilustrados, pero esta vez no por títulos, sino por talento. Adrian, por su parte, había dejado atrás la política y las presiones de la nobleza. Se dedicaba a labores filantrópicas, financiando escuelas y orfanatos, y se rehusaba a formar parte de cualquier sociedad que no valorara a su esposa como igual. El duque que antaño se enorgullecía de su apellido, ahora encontraba honor solo en la forma en que su familia vivía, con humildad, con amor, con verdad. Su rostro, antes marcado por la severidad de la guerra, ahora se iluminaba al entrar en casa y encontrar a sus hijos corriendo hacia él, gritando «¡Papá!», con el alma desbordando ternura. Eleanor, en cambio, era otra. No en esencia, sino en plenitud. Aquella mujer humillada por las lenguas de la alta sociedad ahora dirigía una academia de música para niñas sin recursos, en un ala renovada de la mansión. Cada vez que una pequeña alzaba la voz o dejaba volar sus dedos sobre el piano, Eleanor sonreía, sabiendo que había vencido, que no necesitó venganza, sino solo mantenerse firme en quien era. Muchas de las damas que antes la despreciaron, hoy la saludaban con respeto e incluso enviaban a sus hijas a aprender con ella, como si quisieran, de forma velada, redimirse. Lady Margaret, sin embargo, pagó caro su orgullo. Al intentar manipular la herencia de Sissy en el pasado, fue despojada de toda autoridad legal sobre la joven. Sus constantes intrigas la alejaron de su propio círculo social, y sus últimos años los pasó sola en una casa estrecha de Londres, rodeada de recuerdos y ningún afecto. Nunca pidió perdón, y quizás por eso nunca encontró paz. Una tarde de otoño, cuando las hojas caían sobre los estanques como cartas escritas por el tiempo, Eleanor se sentó en el mismo pabellón cubierto de nieve donde, años atrás, Adrian la había besado por primera vez. Ahora no había nieve, pero sí flores secas y luz dorada. A su lado, Adrian le tomó la mano y ambos observaron a sus hijos jugar con Sissy bajo los árboles. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó él, sin dejar de mirar el horizonte. Eleanor tardó en responder, no porque dudara, sino porque cada parte de su alma quería encontrar la palabra exacta. «Solo me arrepiento de no haber creído antes que merecía ser feliz», susurró. «Pero ahora lo sé. Cada cicatriz, cada lágrima, me trajo hasta aquí». Adrian la besó en la frente, y en ese instante, el viento sopló con suavidad entre los árboles, como si el mundo quisiera honrar aquella promesa silenciosa entre dos corazones que, contra todo pronóstico, se eligieron. En las cartas que Sissy escribiría años después, ya convertida en mujer, diría que la historia de su familia no comenzó con un título ni con una fortuna, sino con un error, una herida y una segunda oportunidad. Porque hay amores que no se encuentran una vez en la vida, sino que se construyen todos los días, incluso después de haberlo perdido todo.
Y ese fue su legado. No el escudo de armas colgado sobre la chimenea, sino el susurro que quedaba en los corredores cada vez que alguien preguntaba por ellos. El duque y la institutriz, decían algunos con tono nostálgico. Pero en verdad fueron mucho más que eso. Fueron prueba de que, cuando el amor es verdadero, florece incluso en la más cruda de las nieves. A veces, los caminos del corazón no son rectos ni fáciles. A veces, nos llevan por senderos de dolor, orgullo y silencio. Pero cuando el amor es verdadero, encuentra la forma de florecer, incluso bajo la nieve. La historia de Eleanor y Adrian nos recuerda que no hay herida que no pueda sanar con verdad, ni rechazo que no pueda redimirse con amor sincero. Nos enseña que no hay clase social, ni prejuicio, ni escándalo, capaz de apagar la fuerza de una mujer que se conoce a sí misma y se levanta con dignidad. Y sobre todo, nos inspira a creer que siempre es posible comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Si tú también sentiste cada palabra, cada emoción, cada mirada contenida, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu alma. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra primavera para que sepamos que fuiste testigo de este viaje hasta el final. No olvides que hay muchas otras historias igual de apasionantes esperándote en las tarjetas. Déjate envolver por más romances de época que te harán suspirar, reflexionar y volver a creer en el poder del amor verdadero. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.